¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy quiero hablar sobre la situación de Vitor Roque, este joven delantero brasileño fichado por el Barça en el pasado mercado invernal, que recordemos en el mercado anterior de verano salió cedido rumbo al Betis, donde actualmente se mantiene jugando allí. Han habido muchos rumores en torno a la situación de este jugador porque según Info Betis, que es un medio partidista del club, y también sobre todo medios brasileños que son los que han creado sobre todo este rumor, indican lo siguiente, de que Vitor Roque, el joven jugador brasileño, ha pedido salir oficialmente del Betis, quiere volver a lo que viene siendo su país, en este caso sería el fútbol brasileño, y está dispuesto a aprovechar lo que viene siendo la oferta del Palmeiras, que ya lo tenía en su radar y que sigue insistiendo por su fichaje antes del cierre del mercado brasileño a finales de febrero. Se habla de una posible oferta entre los 18 a 20 millones de dólares para hacerse con el servicio del joven atacante. Y en cuanto a mi opinión sobre esta posible salida de Vitor Roque del fútbol europeo para volver a Brasil, más concretamente al Palmeiras, la verdad que en cuanto a la credibilidad de esta información, ya digo, no sé qué es lo que terminará pasando. La verdad que yo estoy en la tesitura de dejar esto en un 50-50 en las posibilidades de que se realice, y veremos qué es lo que termina pasando con el madurar de los días y con el pasar de las horas. Pero sí me creo que el Palmeiras, por ejemplo, pueda pagar esa cantidad por Vitor Roque. Estamos hablando de que en el fútbol brasileño normalmente tiene una economía mucho más potente que el resto de los países en Sudamérica. El Palmeiras es un equipo constante, candidato máximo a lo que viene siendo esta Copa Libertadores, al igual que el resto del fútbol brasileño, que últimamente viene trayendo muchas figuras y sobre todo muchos jugadores jóvenes para potenciarse y después volverlos a vender a Europa. Y en el caso de Vitor Roque es creíble porque, con toda la broma, no deja de ser un chico de tan solo 19 años de edad. Entonces es posible que intente, estar en un lugar donde se sienta más cómodo, poder reencontrarse él como jugador, volver a intentar acercarse a lo que viene siendo su mejor versión, que es lo que vimos en el Atlético Paranaense, y salir de un fútbol europeo que no le ha tratado, yo creo que de la mejor manera, porque de una manera muy reducida, para decirlo, yo creo que lo que le han hecho tanto primero el Barça como después el Betis es un sinsentido que la verdad que cuesta entender que por ejemplo buscó el Barça al intentar ficharle en principio, porque el jugador no deja de pertenecer a la entidad blaugrana, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Porque si retomamos el caso de Vitor Roque, yo creo que es el fichaje más extraño o más cuestionable que ha hecho esta directiva, básicamente desde que asumió en 2021 en el Barça, y en este caso me refiero a Laporta y compañía. Porque el caso de Vitor Roque, vuelvo a repetir, recordemos cómo vino como una apuesta del club, vino como una apuesta por parte de la directiva, intentando encontrar el clásico fichaje barato, que luego después te ahorras muchos millones y, por ejemplo, termina explotando ese potencial interesante en otro club. No fue un pedido que hizo Xavi. Recordemos que para ese entonces lo que buscaba era un pivote tras la salida de Sergio Busquets y tras la incorporación de Oriol Romeu en ese mercado de verano, que terminó saliendo aparte bastante mal. Y Xavi hizo lo que tiene que hacer un entrenador de club, que es aceptar el material e intentar trabajar al jugador lo mejor posible. El Barça termina pagando lo que venía siendo unos 30 millones de euros fijos, algo que ya se explicó por activa y pasiva, por más que los medios salgan a intentar inflar la cifra para intentar hacer esto como un bochorno o algo por el estilo. No, yo creo que el Barça termina pagando un precio de mercado bastante razonable con lo que había mostrado el jugador, tanto en el Sub-20 como sobre todo también en el Atlético Paranaense. Y el periplo de Vitor Roque en Europa, vuelvo a repetir, es muy raro, porque yo creo que en el Barça, cuando llegó, estaba mostrando cosas. A pesar de eso, yo creo que la prensa le hizo un trabajo de acoso y derribo que, por ejemplo, en otros jugadores jóvenes no vemos, como por ejemplo en el caso de Endrick, que casi ni siquiera juega en el Madrid, pero allí es básicamente que no hay problema. En el caso de Vitor Roque, lo recalcaban básicamente a cada rato de que no jugaba, a pesar del contexto, es decir, un chico joven de Brasil que le faltaba experiencia, adaptarse a lo que venía siendo el estilo del Barça, lo difícil que es venir, sobre todo viniendo desde la pretemporada. A pesar de eso, el chico para mí lo venía haciendo bien, yo creo que estaba mostrando ciertas cosas, pero todo cambió a partir de ese partido que Vitor Roque recibe la tarjeta roja, porque a partir de ese encuentro, que creo que fue en contra del Leganés de visitante, Vitor Roque prácticamente no volvió a jugar con el Barça, y lo que se sobreentendía, o por ejemplo lo que entendíamos creo que todos, la mayoría de los culés, era que el jugador estos primeros 6 meses lo iba a utilizar como una especie de adaptación
para luego después volver y terminar jugando con muchos más minutos. Termina pasando todo lo contrario y después Hansi Flick, una vez llega al Barça, le da minutos en la pretemporada, el jugador no tiene los mejores de los rendimientos y el club termina optando por esta cesión al Betis, que en estos primeros 6 meses un poco más de lo mismo. Al principio bien, pero a medida que se va desinflando, ahora pierde la confianza con otro entrenador, que en este caso es Manuel Pellegrini. Que en este caso la cesión de Vitor Roque al Betis sobre el papel era algo que parecía interesante, porque iba a un club que para mí es uno de los que mejores juega en España, un club que normalmente a sus jugadores les suele sacar un rendimiento bastante bueno, como por ejemplo el caso de Lo Celso, en el pasado por ejemplo los casos como el de Fekir, por ejemplo estaba Abde, que está también y era del Barça, que bueno, en el Betis se está dando también un rendimiento bastante irregular, y en el caso de Vitor Roque en esta sesión al Betis, la idea era sobre todo que el jugador pueda tener sobre todo continuidad y poder asentarse en el fútbol europeo, por lo menos tener estabilidad, estar cedido, por ejemplo, una temporada y la próxima, que era el plan original, y a partir de ahí ver el rendimiento del jugador y ver qué es lo que el Barça decidía hacer con su futuro. Y Vitor Roque de momento en el Betis ha jugado un total de 20 partidos, 14 titularidades, apenas 4 goles. De lo que lo he visto en el partido que jugó en contra del Barça, para mí no dio un rendimiento bastante malo, todo lo contrario, para mí yo creo que el rendimiento de Vitor Roque está haciendo un poco lo que se espera de un jugador en formación, es decir, un rendimiento irregular, un jugador que hay que formar, que de momento hay que terminar de construir y que siga mostrando esas cosas interesantes que él tiene como jugador. Un delantero centro bastante móvil, bastante versátil, que normalmente se mueve por todo el frente de ataque, que es rápido, que ataca bien los espacios, y por ejemplo eso lo vimos en el partido en contra del Barça, donde incluso Frenkie de Jong le termina haciendo penal. Pero vuelvo a repetir, o sea, ¿para qué al Barça por ejemplo le conviene la cesión al Betis si, por ejemplo, Manuel Pellegrini ahora por un tema de irregularidad le corta la titularidad? Y es en este caso donde yo siempre digo, las cesiones que hace el Barça a veces para mí no terminan siendo del todo buenas. Y el ejemplo que, por ejemplo, mejor toma este caso es el de Sergiño Dest, donde, por ejemplo, en su momento lo cedimos al Milan, donde empezó jugando y dio un rendimiento también un poco disparejo, un poco irregular, y después, por ejemplo, el Barça, cuando lo volvió a ceder, en este caso al PSV, dio un rendimiento espectacular, lo querían fichar, lamentablemente tuvo una lesión grave, por lo cual después termina saliendo a coste cero, pero eso es un ejemplo de una buena sesión, donde los jugadores jóvenes puedan equivocarse, puedan tener titularidad, sumar minutos y jugar de manera constante para tomar la confianza que ellos necesitan para equivocarse y aprender e ir mejorando en sus cualidades. Porque es ahí el tema con Vitor Roque y el Betis, o sea, porque para hacer lo que está haciendo en el Betis tranquilamente lo podría haber hecho en el Barça. Y por ejemplo en el Barça hoy en día es cierto que, por ejemplo, no tenemos un recambio de Lewandowski y que más tarde que temprano seguramente vamos a tener que terminar pues fichando un 9 o encontrando algún 9 que nos dé un rendimiento zafable en la Masía. En este caso de Vitor Roque, no sé si será el 9 de futuro del Barça, no sé si, por ejemplo, hará estas 2 temporadas que tiene como sesión en el Betis, pero lo cierto es que para mí el Barça tiene que zanjar este asunto de una vez por todas, o decirle al Betis, aprovechando que tenemos buenas relaciones, que por ejemplo intenten aprovechar al jugador, porque lo que hace Pellegrino para mí es un despropósito. O sea, si tenés un jugador joven que ya viene tocado en la moral del Barça, que no le ha pasado bien, y sobre todo a las primeras de cambio que se equivoca le haces esto, para mí más lo perjudicas de lo que le terminas potenciando. Aparte es Bakambu el que le está pasando por encima, o sea, no estamos hablando de Ronaldo Nazario. Si Bakambu, por ejemplo, es irregular, que sí es verdad que en su momento tuvo un buen periodo en el Villarreal, pero por ejemplo si Bakambu es irregular, ¿por qué no apostás directamente por Vitor Roque? O sea, a ver, yo entiendo el alarmismo de los resultados en el mundo del fútbol, que el tema de entrenador es complicado porque en cualquier momento te pueden correr de tu trabajo, pero a ver, en teoría, si trajiste a Vitor Roque, lo hablaste y lo convenciste para ir al Betis, es porque en teoría crees en él. Entonces, mantenete fuerte en tu apuesta, no lo sentés en el banquillo a las primeras de cambio. Y por eso digo que tanto lo que hizo el Betis como lo que hizo el Barça, para mí es básicamente que un despropósito. Yo lo que le pido en este caso a Laporta es que lo zanje a este asunto de una vez por todas. Si el jugador no se siente cómodo en Europa, si no quiere estar en el Betis porque no le dan la titularidad, los minutos y la confianza,
y no le ven hueco en el Barça, tanto a corto como medio y largo plazo, yo creo que lo mejor sería que el jugador vuelva a Brasil, aprovechar por lo menos esta oferta de 18 millones de dólares, que sí es verdad que, por ejemplo, para el Barça sería pérdida teniendo en cuenta cómo lo fichó y el precio por el cual le fichó, y que sobre todo no obtuviste el rendimiento deportivo del jugador, pero ya digo, es mejor zanjar este asunto antes que termine en algo peor. Porque si por ejemplo ya Vitor Roque no consigue tener minutos en el Betis, ya no te digo ni siquiera que triunfar, te va a pasar un caso Ansu Fati 2.0, es decir, el jugador va a perder interés en el mercado y vas a tener más complicada su salida, aunque en el caso de Vitor Roque yo creo que su ficha, por ejemplo, a diferencia de Ansu Fati, no es tan alta, pero ya por una cuestión de empatía deportiva, yo la verdad que lo dejaría salir al Palmeiras. Si el jugador quiere ir ahí, si quiere volver a Brasil, jugar en uno de los equipos que, vuelvo a repetir, es protagonista constante en el Brasileirao y es uno de los máximos contendientes a la Copa Libertadores, como mucho me reservaría un porcentaje de una futura venta, como por ejemplo el Barça hizo con Nico González y tantos jugadores que vendió en el pasado, y lo vendería y prácticamente asumiría este error de este fichaje que, bueno, lamentablemente todo parece indicar que no salió, pero vuelvo a repetir, veremos cómo termina madurando con el pasar de los días. Y nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video, que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.